Buenas tardes, chicos. Alejandro, ¿se me llega a escuchar? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, Royler. Sí, se te escucha bien. Ya, gracias. Voy a empezar entonces. Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la segunda parte del sistema inmunitario. Para los que no me conocen, mi nombre es Flores Catiri Royler, perteneciente a la promoción 28. Vamos a empezar con un subtema que consiste en la captación, el procesamiento, la presentación y el reconocimiento del antígeno por el linfocito T. La respuesta inmunitaria adaptativa va a comenzar con el reconocimiento del antígeno por el receptor que va a estar presente tanto en el linfocito B como en el linfocito T. Pero estas tienen ciertas diferencias. El receptor del linfocito B puede reconocer antígenos que tienen distinta naturaleza. Pueden reconocer antígenos que son solubles, reconoce antígenos que pueden estar unidos a la superficie de los microorganismos y reconoce más que nada diversos tipos de antígenos, ya sea de naturaleza lipídica, de naturaleza de ácido nucleico, de naturaleza proteica o de naturaleza lipopolisacárido. Es decir, tiene una gran diversidad. Muy diferente es el receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T solamente reconoce fragmentos peptídicos. Ya solamente reconoce cuando es un antígeno proteico. No reconoce a los demás antígenos que tienen otra naturaleza. Solamente proteicos. Y solamente cuando estos péptidos están presentados en complejos principal de histocompatibilidad. Ya sea tipo 1 o tipo 2. Solo en ese caso. De otra manera, no reconoce el antígeno linfocito T. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el subtema. Lo he dividido en estas tres etapas para que pueda ser un poco entendible. Cómo se da la captación del antígeno, cómo se da el procesamiento y la presentación del antígeno en las células presentadoras, en el complejo principal de histocompatibilidad y cómo es el reconocimiento del antígeno por el receptor del linfocito T. Olvidaba. Otra diferencia que hay entre este linfocito B y el linfocito T es que el linfocito B no requiere la presentación del antígeno en complejo principal de histocompatibilidad. ¿Ya? No requiere la presentación para poder activarse, no es necesario. En un linfocito T sí o sí, el péptido tiene que estar asociado a un complejo mayor de histocompatibilidad. Dicho esto, entonces empezamos con la etapa A, que es la captación del antígeno. ¿Cómo es la captación? Para la captación del antígeno, para el procesamiento y la presentación se necesitan las células presentadoras de antígenos. Y en la clase pasada les mencioné que existían tres células presentadoras de antígenos. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Estas tres, las mejores, las profesionales y las expertas, eran las células dendríticas. Cada una de ellas va a presentar en su superficie el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, pero eso no quiere decir que no expresen el 1, sino que en mayor cantidad expresan el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas tres células presentadoras de antígenos? ¿Por qué la célula dendrítica es la mejor, es la experta y la profesional? Porque ésta tenía la capacidad de poder migrar desde la zona de infección hacia los órganos linfáticos secundarios, ya sea el ganglio linfático, ya sea el vaso, o ya sean los órganos linfoides asociados a mucosas. Esta tenía la capacidad de migrar, era un puente entre la respuesta de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Otra diferencia, mira la imagen, otra diferencia es que la célula dendrítica, al capturar un microorganismo, lo endocita, lo procesa y presenta el antígeno a un linfocito T
virgen, ¿ya? A un linfocito T virgen. Cuando se da esta activación, se va a generar la proliferación, la diferenciación en linfocitos T efectores, ya sean CD4 o CD8, y estas células T efectores van nuevamente a la zona de infección para poder dar ayuda a los macrófagos, o si no, también operar con el linfocito B. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que la célula dendrítica presenta ¿quién? A un linfocito T virgen. Y un macrófago y un linfocito B, ¿a quién presentan? A un linfocito T efector. Principalmente el CD4. Que ha provenido o se ha generado ¿de dónde? Del linfocito T virgen. Entonces, ¿quién comienza todo? La célula dendrítica. ¿Ya? Es por eso que es la mejor, la importante. Entonces empezamos con la etapa A, la captación del antígeno. En la clase pasada les mencioné que los microorganismos tienen 3 puntos de entrada principales: vía cutánea, vía gastrointestinal y la vía respiratoria. Cuando estos microbios quieren ingresar, se topan con la barrera epitelial, ¿no? La barrera epitelial secreta péptidos antimicrobianos naturales que intentan detener estos microbios, pero si logran pasar, se encuentran con los fagocitos de la inmunidad innata, ¿no? Están las células dendríticas, están los macrófagos residentes, están los mastocitos que inician la respuesta inmunitaria innata. Pero si este microorganismo se resiste, no se deja vencer por la respuesta inmunitaria innata, entonces el sistema inmune lo que hace es activar el plan de contingencia, que sería la activación de la inmunidad adaptativa. ¿Quién es el puente entonces? La célula dendrítica. La célula dendrítica, por medio de su receptor tipo lectina, capta las glucoproteínas que están presentes en la superficie de los microorganismos y lo endocita. Una vez que lo endocita, ¿a dónde va a viajar? A los órganos linfáticos secundarios, ya sea ganglio linfático o ya sea el vaso, a través de los vasos linfáticos o a través de vía hematógena, a través del torrente sanguíneo. Pero tienen que tener en cuenta que también pueden ir antígenos libres, ¿ya? Pueden ir de forma libre o pueden ir fagocitadas por la célula dendrítica. Una vez que la célula dendrítica ya ha captado entonces al microorganismo, durante su trayecto de migración lo va a procesar. En su citoplasma ocurre el proceso de la proteólisis de estos péptidos para poder presentarlo en su complejo principal de histocompatibilidad tipo 2. ¿Ya? Pero ¿cómo así la célula dendrítica sabe a dónde viajar? ¿O quién es el que la guía hacia el órgano linfático secundario, ya sea el ganglio linfático o el vaso? Las células estromales de este ganglio linfático empiezan a secretar una quimiosina llamada el CCR7. Esta quimiosina llega al foco inflamatorio, el foco de infección, y la célula dendrítica empieza a expresar el receptor para esta quimiosina. Esta quimiosina es el mensaje, es el llamado, es el que le va a guiar, es la dirección para que se pueda dirigir al ganglio linfático y se pueda dar la presentación del antígeno. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se tiene que presentar el antígeno? En los complejos principales de histocompatibilidad. Entonces, estas estructuras son muy importantes. Como ya les he mencionado, existen de 2 tipos: el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está formado por una cadena alfa que está unido de forma no covalente a una proteína llamada la beta-2 microglobulina. Aquí está. La beta-2 microglobulina y la cadena alfa. La cadena alfa tiene dominios variables como el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. El alfa 1 y el alfa 2 forman una hendidura, como ustedes están viendo. Es aquí donde se va a unir el péptido antigénico. ¿Y el alfa 3 para qué sirve? Para que se pueda unir el correceptor. Cuando es el complejo principal tipo 1, se une el correceptor
CD8. Y el correceptor se une a esta parte, ¿no?, del alfa 3. ¿Dónde se encuentra presente el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1? En todas las células nucleadas, ¿ya? En todas las células nucleadas. Ahora, el tipo 2 está formado por dos cadenitas, cadenita alfa, cadenita beta. Lo están viendo aquí. Estas también tienen regiones variables, como el alfa 1, el alfa 2, el beta 1 y el beta 2. El alfa 1 y el beta 1 forman la hendidura para que se pueda unir el péptido. Y en el beta 2, ¿quién se une? El correceptor CD4, porque este es un complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Se utiliza el 1 para presentar a un linfocito TCD8 y se utiliza el 2 para poder presentar al linfocito TCD4. ¿Dónde se encuentra este complejo principal? Se encuentra en la superficie de las células dendríticas, de los macrófagos y de los linfocitos. ¿Ves? Este complejo se encuentra principalmente en las células presentadoras de antígenos. Es característica, pero también tienen el 1. Pero no solamente están ahí en las células presentadoras de antígenos, también están en las células endoteliales y están en las células epiteliales pímicas, ¿ya? Entonces, es ahí, en estos complejos, donde se presenta el péptido. Ya hemos visto entonces la captación del antígeno, ¿cierto? Entonces, durante su migración tiene que darse el procesamiento y luego tiene que cargarse el péptido en este complejo principal. Veamos entonces cómo se da el procesamiento. Cuando se hace la presentación a un linfocito TCD4, la célula dendrítica va a captar antígenos extracelulares, antígenos de los microorganismos, y lo va a endocitar. Los endocita en vesículas, endosomas. Estos endosomas tienen que unirse a los lisosomas porque los lisosomas contienen las enzimas que se necesitan para poder hacer la proteólisis. Al mismo tiempo, a nivel del retículo endoplasmático se están fabricando, se están generando el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2. Pero está vacía, ¿no? Entonces tiene que cargarse. Pero aquí se une esta secuencia llamada la cadena invariable. Esta proteína llamada cadena invariable que tiene un dominio llamado CLIP. Ven la parte más gruesita, es el dominio CLIP, pero todo se llama la cadena invariable. Esta se une al complejo principal tipo 2. Luego esto pasa al aparato de Golgi, se libera en vesículas y va al endosoma que se formó anteriormente para poder unirse y así pueda cargarse con el péptido. En este endosoma tardío existe esta proteína llamada el DM. Este DM se encarga de hacer un cambiazo. Es decir, va a cargar el péptido y saca el clip, o sea, saca esta cadena invariable. Ahora van a ver, posteriormente le voy a explicar por qué es necesario que se cargue, ¿no? ¿Por qué no puede ir vacío? ¿Por qué necesariamente tiene que ir en una cadena invariable aquí? Lo voy a explicar. Pero el DM es el que se encarga de sacar esa cadena invariable, o sea, el clip, y poner el péptido. Luego se libera en una vesícula y se expresa a nivel de la superficie de la célula dendrítica y lo presenta el linfocito TCD4. Esta unión o asociación del péptido con el complejo principal va a darle estabilidad. Adentro hay enzimas, pero como es estable, todo está normal. ¿Qué pasaría si ocurre un error y no se carga? Queda vacío. Entonces esto es destruido por las propias enzimas. Esa es la forma de cómo es el procesamiento y presentación o linfocito TCD4 o el cooperador. Ahora, cuando se hace la presentación al linfocito TCD8, generalmente se hace la presentación de antígenos perocitosólicos. Antígenos citosólicos de la propia célula dendrítica o antígenos nucleares de la propia célula dendrítica. Entonces,
Aquí va a intervenir otra forma de procesamiento. Van a intervenir la ubiquitina, que van a empezar a marcar a esos antígenos citosólicos o nucleares, empiezan a marcar, y luego es conducido al proteosoma. El proteosoma se va a encargar de desplegar a esas proteínas y va a formar péptidos de diferentes tamaños, de diferentes secuencias. Vayan notando la diferencia, mira. Cuando es en un CD4, ¿dónde se procesa? En un endosoma. Cuando es un CD8, ¿dónde se procesa? En el proteosoma, que es a nivel citosólico. Estos péptidos que se han formado luego pasan al retículo endoplasmático a través de una proteína transportadora. La proteína transportadora se llama TAP, ¿no? Es la proteína asociada al transporte del antígeno. Pasa. Pero este TAP está unido al complejo principal que se está fabricando también, pero es un complejo tipo 1. Se une mediante esta proteína llamada la tapacina. ¿Y para qué sirve esta unión? Es más que nada para que cuando el péptido pase, de frente se una al complejo tipo 1. Miren. ¿Dónde entra el péptido? Al retículo. ¿Dónde se fabrican los complejos tipo 1 y tipo 2? En el retículo endoplasmático. O sea, ocurre simultáneamente, no ocurre porque es la misma célula dendrítica, no es diferente, todo es simultáneo. Entonces, ven que si no estuviera cargada el antígeno citosólico, podría cargarse aquí en este complejo tipo 2, y esto no puede ser. ¿Ya? No puede ser, porque los antígenos citosólicos tienen que ser presentados en tipo 1 al CD8. Los extracelulares en tipo 2 al CD4. Entonces, ahí está la explicación de por qué tiene que ir cargado aquí una cadena invariable, para que cuando entre el péptido citosólico no se pueda unir y de frente se una al tipo 1. Una vez que ya se ha formado esta asociación, pasa al aparato de Golgi y se libera en vesículas también. Está estable. Y se presenta en la superficie, se expresa en la superficie, se lo presentan al linfocito TCD8. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una infección vírica? En una infección vírica, los virus van a infectar a las células, se van a apoderar de su maquinaria bioquímica para poder hacer su replicación. Entonces, las células dendríticas tienen la capacidad también de poder fagocitarse a toda la célula. Se fagocitan a toda la célula con todo el virus. Y lo van a procesar en su citosol, ¿no? Pero este mismo proceso lo procesan. Pero recuerden que todas las células nucleadas tienen su complejo principal de histocompatibilidad, tipo 1, ¿ya? Pero, ¿cuál es la característica que no tiene la célula epitelial? Es que no puede migrar, no puede moverse, ¿no? Hacia donde está el linfocito TCD8 para que la pueda reconocer. Entonces ahí interviene la célula dendrítica. Se la fagocita en la zona de infección, se lo procesa y presenta en el tipo 1 al linfocito TCD8. Y también expresa el antígeno vírico en los complejos tipo 2, presentándole al linfocito TCD4. O sea, se lo presenta a los dos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Presentación cruzada. ¿Ya? Se llama presentación cruzada. Es decir, la propia célula tiene su complejo, ¿no? Pero sin embargo, la célula dendrítica igual lo fagocita y presenta los antígenos de la propia célula con todo el virus en sus complejos principales tipo 1 y tipo 2. Eso es la presentación cruzada cuando hay una infección vírica. Pero cuando hay antígenos, microorganismos, antígenos extracelulares, generalmente se da este proceso, la presentación al linfocito TCD4. Cuando se quieren eliminar antígenos citosólicos que se generan en el cuerpo, ¿no? De las propias células, antígenos nucleares, se utiliza el linfocito CD8. Pero si hay una infección vírica, entonces para poder hacer la respuesta más rápida, se activa la presentación cruzada a ambos. La tercera etapa,
el reconocimiento. Aquí está, fíjense en las imágenes. El reconocimiento del antígeno. Ya está cargadito. La célula presentadora de antígeno con su complejo principal ya está cargado con su péptido. Ahora necesita que el linfocito T reconozca ese péptido. Entonces se unen, se da la interacción y este receptor empieza a reconocer el péptido, empieza a reconocer aminoácidos del péptido, pero no solamente el péptido, sino también reconoce aminoácidos del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto es muy importante porque si no se da este reconocimiento de los aminoácidos del complejo, no se va a dar la activación del linfocito T, por más que esté el péptido ahí. Entonces todo tiene que reconocerse, tanto el péptido como aminoácidos del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea tipo 2 o el tipo 1. Entonces, este receptor del linfocito T es un heterodímero que está formado por dos cadenitas también, cadenita alfa, cadenita beta. Tiene regiones variables, tiene regiones constantes y va a reconocer, ¿no?, los aminoácidos del péptido y del complejo principal. Entonces, hasta ahí están las tres etapas: la captación del antígeno, el procesamiento y la presentación en el complejo principal, y el reconocimiento por el receptor del linfocito T. Ahora, vamos a ver un poco de la inmunidad celular, cómo en sí se va a dar el reconocimiento. Es tan sencillo, solamente necesita reconocerse los aminoácidos del complejo y del péptido. No, ¿ya? Existen más señales para que se dé una activación completa del linfocito T. Entonces, vamos a ver la inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T. Pero para eso tenemos que conocer cómo se generan esos linfocitos, cómo generan sus receptores para que puedan reconocer el péptido antigénico. El desarrollo, la maduración y la selección de los linfocitos comienza con los progenitores hematopoieticos linfocíticos. Están presentes en la médula ósea. Ahí están los progenitores que van a dar origen al linfocito T y al linfocito B. Pero cuando ya van a madurar, cambia. Los linfocitos T van a viajar al timo y ahí es donde maduran. Los linfocitos B se quedan en la propia médula ósea y ahí maduran. En este caso, vamos a hablar del linfocito T. Una vez que ya llegó al timo, entonces este prolinfocito, ¿ya?, es llamado también el linfocito doblemente negativo. ¿Por qué doblemente negativo? Porque no expresa el correceptor CD4 ni tampoco el CD8. Es doblemente negativo. Es un prolinfocito. Una vez que esté en el timo, las células del timo empiezan a liberar un factor de crecimiento llamado la interleucina 7. Esta interleucina 7 lo que va a hacer es hacer que este prolinfocito empiece a proliferar y empiece a diferenciarse. Durante esta proliferación y esta diferenciación va a haber recombinación genética, va a haber combinación de genes, expresión de genes funcionales. Primero se da la expresión del gen funcional para poder codificar la cadena beta. Recuerden que el receptor del linfocito T es un heterodímero formado por dos cadenitas, alfa y beta. Primero es el que se genera la cadena beta y se genera un pre-alfa. Aquellas células que no han expresado la cadena beta mueren por apoptosis. Entonces este ya pasa a llamarse un prelinfocito. Ahora, nuevamente se da otra proliferación, se da otra diferenciación, se da nuevamente recombinación genética, se da combinación de genes y se expresa el gen funcional para expresar la cadena alfa y se suprime el beta. Entonces se genera los linfocitos T que van a expresar su receptor con las dos cadenitas, alfa y beta.
Aquellos que no logran expresar el alfa y el beta mueren por apoptosis. Ahora, una vez que ya están en esta fase, todavía son inmaduros, pero ya expresan el receptor, pasan por un proceso de selección. Las propias células del timo le expresan antígenos propios por medio de su complejo principal de histocompatibilidad. Le expresan antígenos. Y si este linfocito reconoce, ¿no?, al antígeno débilmente, o sea, con una afinidad débil o moderada, este linfocito es seleccionado para que pueda sobrevivir. Y eso se conoce como selección positiva. Esta selección positiva es un proceso que asegura que este linfocito con su receptor reconoce antígenos mostrados. Es como una prueba de ensayo, ¿ya?, para que pueda reconocer los antígenos. Aquellos linfocitos que reconocen los antígenos fuertemente, con una afinidad muy alta, son eliminados. Y esto se conoce como selección negativa. ¿Y por qué son eliminados? Porque de esta manera se evita el desarrollo de respuestas autoinmunitarias. Recuerden que les están presentando antígenos propios y eso no debe de ser, ¿no? No deben de reaccionar altamente, no deben reaccionar con gran afinidad a un antígeno propio, porque si no se genera una enfermedad autoinmunitaria. Tienen que reconocerlos débilmente, y estos que reconocen débilmente antígenos propios van a reconocer con gran fuerza antígenos extraños. Entonces, ven que los linfocitos T pasan por su proceso de selección positiva y negativa. Y cómo es que se ha formado el receptor. Aquí está lo que le mencioné, la recombinación genética de la expresión de genes funcionales, ¿no? La cadena alfa, de la cadena beta, ¿no? Contienen regiones variables, regiones constantes, ambas cadenitas, regiones variables, regiones constantes, pero solamente la cadena beta, los genes de la cadena beta, entre la región variable y constante existen secuencias codificantes de diversidad, por la D, y secuencias codificantes de unión, que es J, ¿no? Join. Entonces existen estas dos solamente en los genes de la cadena beta. Entonces, miren esta secuencia. Aquí están los genes de diversidad, la secuencia de unión, la región variable, la región constante, y se empiezan a recombinar. Por ejemplo, el D1 ya con el J4 y se forma una nueva secuencia de genes. Ahora el B2, esto se mantiene constante, esto igual, la región constante igual, y se forma otra cadena. Ahora el B2, el D1 y el J4, y ahora el C3, y se forma otra cadena. Es así como se da la recombinación genética. Así es como se generan la cadena alfa y la cadena beta, que es la estructura del receptor del linfocito T. Muy parecido, por no decir lo mismo, es también para el receptor del linfocito B, que son anticuerpos, principalmente el M y el D, no son todos, solamente el M y el D funcionan como receptores en los linfocitos B. Bueno, esta imagen es más que nada para explicarles lo que les había dicho. Una vez que están en el timo, los prolinfocitos son llamados doblemente negativos porque no expresan el CD4 y el CD8. Esto es a nivel de la zona subcapsular. Cuando están a nivel de la corteza, ya se da la maduración, la proliferación, diferenciación de esos linfocitos, de esos prolinfocitos, ya empiezan a expresar los correceptores. Pero los dos, el CD4 y el CD8, entonces son llamados doblemente positivos. Luego pasan por el proceso de selección que les he explicado. Una vez que ya han pasado por los procesos de selección, en esa misma etapa, también aquellos que reconocen el complejo tipo 1 van a expresar el CD8 y se va a suprimir la expresión del CD4. Y es así como se va a generar una célula T CD8 virgen. Aquellos que van a reconocer
un complejo principal tipo 2, expresan el CD4 y se suprime el CD8. Y es así como se genera un linfocito CD4, linfocito TCD4 virgen. Porque los linfocitos solamente tienen sus receptores, ¿no? Si es CD4 es porque tiene el CD4, y si es CD8 porque tiene el CD8, no tienen ambos. ¿Lo han tenido anteriormente? Sí, pero eso no debe de ser. Así es que durante la selección positiva sucede eso, también la selección de sus correceptores. Ahora, quiero mencionarles que existen subpoblaciones de los linfocitos TCD4 y estas se van a formar de acuerdo a las situaciones que se van a presentar, que les voy a explicar posteriormente. Se va a dar subpoblaciones T-helper1, T-helper2, T-helper17, principalmente estas tres subpoblaciones. Hay una pequeña población de los reguladores y también una pequeña población de los linfocitos T helper foliculares, que tal vez lo han escuchado y ahora van a entender cómo así se forman y contra qué actúan estos linfocitos o estas subpoblaciones de linfocitos TCD4. Entonces ya hemos explicado el desarrollo del linfocito TCD8 y el CD4. Entonces, estos que se han formado en el timo ahora migran a los ganglios linfáticos, migran al vaso, ¿no? O sea, migran a los órganos linfáticos secundarios en general, ¿ya? ¿Por qué migran ahí? Porque ahí se va a dar la presentación del antígeno. ¿Quién va a llegar ahí al órgano linfático? La célula dendrítica. Para que puedan entender, miren esta imagen. Entonces, los linfocitos T vírgenes, los linfocitos B vírgenes que se habían formado en el timo, estas migran al ganglio linfático, ahí van a permanecer, pero también van a estar constantemente circulando, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección, el microorganismo quiere ingresar y las respuestas innatas no pueden contra ese microorganismo, se activa la inmunidad adaptativa, empieza a hacer su función la célula dendrítica, va a migrar hacia el órgano linfático y también los linfocitos T vírgenes. Tanto T y B empiezan a ser llamados, también van al ganglio linfático. La célula dendrítica que lleva estos microorganismos también migra al ganglio linfático. Y es ahí donde se da la interacción, donde se da la presentación del antígeno. Una vez que se forman los linfocitos T efectores, tanto CD4, CD8, se activa el linfocito B, ¿no? Se va a proliferar y diferenciar en células plasmáticas, secretando anticuerpos. Todo este arsenal migra hacia la zona de infección a través del torrente sanguíneo para poder ayudar a las células del sistema inmune, ¿ya? Y poder eliminar a ese microbio que está causando problemas. Entonces, como están viendo, todo está en coordinación y todo está en interacción o cooperación entre la inmunidad innata y adaptativa, ¿ya? La activación de la inmunidad adaptativa no quiere decir que la inmunidad innata ya esté quieta o se inactive, no, están las dos. En la primera clase les expliqué que están en constante coordinación. Entonces veamos esta interacción. ¿Cómo se van a formar estos linfocitos T efectores? ¿Ya? ¿Cómo se va a diferenciar este linfocito B? Empecemos con la activación de estos linfocitos T vírgenes para formar los linfocitos T CD4 efector, linfocito TCD4 de memoria, para formar los linfocitos TCD8 efector, linfocito TCD8 de memoria. Empecemos primero con esto. Y esto es la inmunidad celular. Posteriormente veremos cómo se activa el linfocito B virgen, cómo se diferencia a células plasmáticas y estas
cómo secretan sus anticuerpos para poder hacer la inmunidad humoral. Entonces, ¿dónde se da toda la activación? ¿A qué nivel? Los órganos linfáticos secundarios, ya sea el ganglio linfático, ya sea el vaso o ya sean los órganos linfoides asociados a mucosas. Es ahí donde se va a generar todo el arsenal para que luego vaya a la zona de infección. Veamos entonces la activación del linfocito T virgen. Primero, para que se active los linfocitos T, se tiene que dar el reconocimiento del antígeno. Se da el reconocimiento del antígeno y necesita, ¿no?, la presentación del antígeno por una célula presentadora, que sería la célula dendrítica, a través de su complejo principal tipo 1 al CD8 y el tipo 2 al CD4. Cuando se da el reconocimiento, se da la activación y posteriormente se va a dar la expansión clonal, es decir, la proliferación de cada uno de estos linajes celulares para posteriormente estas se puedan diferenciar y formarse los linfocitos de CD4 efector, los CD4 de memoria, los CD8 efector y el CD8 de memoria. ¿Ya? Pero ¿cómo es el reconocimiento, la activación, esta interacción? ¿Ya? Vamos a ver esta interacción. ¿Cómo es que se da para que pueda iniciarse todo, la expansión y la diferenciación? La activación completa del linfocito T no solamente requiere del reconocimiento del antígeno, porque si solo se da el reconocimiento del antígeno, no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, las tres condiciones para que se dé una activación del linfocito T de manera completa es reconocimiento del antígeno, coestimulación y las citocinas, principalmente interleucina 2. Entonces ya se dio la primera condición, les he explicado cómo se da el reconocimiento, ¿no? El receptor va a reconocer aminoácidos del péptido y también del complejo principal, histocompatibilidad. Ahora vamos con la segunda condición, que es los coestimuladores. Los coestimuladores van a estar presentes en la célula presentadora de antígeno. Los ligandos coestimuladores más conocidos y los principales son los B7. B7-1, B7-2. Su receptor va a estar presente en el linfocito T y se llama CD28. ¿Ya? Van a interactuar y se cumple la segunda condición. Una vez que interactúan, este linfocito T empieza a secretar la interleucina 2. Y esta citocina empieza a actuar en la propia célula, porque la propia célula contiene receptores para esta interleucina. Se une y esta es la tercera condición que hace que la célula esté activada de manera completa y empieza a proliferarse. O sea, 3 estímulos, recuerden, 3 estímulos. Reconocimiento del antígeno, coestimuladores y citocinas. Una vez que se cumplen esas 3 condiciones, se generan señales intracelulares, se generan cascadas de señalización intracelular que van a hacer al final la activación de factores de transcripción. Se activan factores de transcripción. Por ejemplo, la activación del factor nuclear kappa beta. Esta se encarga de codificar a las citocinas. ¿Ya? Las citocinas que va a liberar el linfocito TCD4 principalmente. Porque la CD4 se encarga de liberar gran cantidad de citocinas. ¿Cómo lo hace? Porque se codifican genes del factor nuclear kappa beta. Entonces está la coestimulación y finalmente la citocina, las 3 condiciones. Ahora, quiero explicarles un poco acerca del papel de la coestimulación. ¿Por qué quiero explicarles? Porque actualmente existe la inmunoterapia. La inmunoterapia que son fármacos para poder controlar lo que es
el cáncer o algunas enfermedades autoinmunitarias. Y porque este tiene un papel muy importante, ¿no? Porque si no se da esta coestimulación, no se da la activación tampoco del linfocito T. Entonces veamos cómo se da la activación. Como les había dicho, el coestimulador más conocido es el B7, el 7.1 y el 2. El B7.1 es llamado también el CD80, el B7.2 es llamado el CD86. Son ligandos que están presentes en la célula presentadora de antígeno, o sea, la célula dendrítica, ¿no? Macrófago o linfocito B, en todas las células presentadoras de antígeno. Pero principalmente hablamos de la célula dendrítica, que es la mejor. Ahí están estos ligandos coestimuladores. Su receptor es el CD28 que se va a encontrar en los linfocitos. Se unen, interaccionan y se va a dar la activación. Se da la activación. Ahora, una vez que se da esta interacción, ya se ha cumplido la segunda condición, el reconocimiento, la primera condición. La coestimulación, segunda condición. Falta la citocina, ¿no? Pero mencionarles también que en esta sinapsis inmunitaria, pues no solamente están los coestimuladores y el reconocimiento del antígeno, sino que también se encuentran moléculas de adhesión intercelular para poder mantener estable esta sinapsis inmunitaria, para que puedan alcanzar el umbral de activación. Y estas células de adhesión intercelular son pertenecientes a la familia de las integrinas. Son receptores. Por ejemplo, ahí está el LFA1, que se encuentra en el linfocito T, el LFA3, que se encuentra en la célula presentadora de antígeno. Este es el antígeno asociado a función leucocitaria tipo 1. ¿No? Antígeno asociado a función leucocitaria tipo 3. Estas se van a unir a su ligando, que es el ICAM1, que es la molécula de adhesión intercelular. Se unen. Esta unión intercelular mantiene estable para que se pueda reconocer el antígeno, para que se pueda dar la coestimulación, para que se pueda unir la interleucina 2 y de esta manera puede activarse el linfocito. Ahora, por ejemplo, cuando se da la eliminación de una célula tumoral, ¿quiénes van a actuar ahí? Los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 te van a encargar de eliminar a esas células tumorales, y para que puedan activarse estos TCD8 se necesita las tres condiciones, ¿cierto? Las tres condiciones. Entonces, existen fármacos, por ejemplo, que van a bloquear la inhibición, porque después de que estos linfocitos se han activado y han realizado su función, o lo demás, tienen que eliminarse. Mueren por apoptosis, pero primero se inhiben. La que lo inhibe es el propio receptor del linfocito, que es el CD28. Es una familia muy grande. Y las dos moléculas inhibitorias más conocidas son el CTLA4 y el PD1, que van a reconocer al B7.1 y al B7.2. Entonces inhiben y es así como la célula ya pasa a apoptosis. Pero por ejemplo, cuando hay un cáncer, una neoplasia, se han creado fármacos que son anticuerpos monoclonales que se unen a estos receptores. Por ejemplo, se unen al CTLA4. Entonces, como se unen, ya no puede interactuar con el B7 y por lo tanto ya no hay inhibición. Como ya no hay inhibición, estas células continúan activas y continúan eliminando a las células neoplásicas. Es una forma de poder controlar el cáncer. Entonces están viendo la gran importancia que tiene estos coestimuladores, porque el CD28, este receptor que está en los linfocitos, sirve tanto para la activación y sirve tanto para la inhibición.
Bien, ya les he explicado entonces la activación del linfocito. Ahora, ¿cómo se da en el CD4 y en el CD8? Es prácticamente lo mismo, solo que hay una pequeña diferencia. En el caso de la activación de los linfocitos TCD4, ya se ha dado el reconocimiento, están la interacción de adhesión intercelular, está los coestimuladores y está la citocina, que actúan sobre receptores que están en el propio linfocito. Están las tres condiciones. Esto hace que se active, empiece a proliferarse y se forman células efectoras, células linfocitos TCD4 efectores y linfocitos TCD4 de memoria. Pero en la activación de un CD8 se da el reconocimiento, la adhesión intercelular, se va a dar también la coestimulación, pero no hay secreción de citocinas. No hay secreción de citocinas. Entonces, ¿quién es el que le va a otorgar esas citocinas? El linfocito TCD4. Porque una célula dendrítica, como te he mencionado ya, contiene el complejo principal tipo 1 y tipo 2. Entonces puede presentarle al CD8 y al CD4 al mismo tiempo. Entonces, según la literatura, para que el linfocito TCD8 se active necesita de las tres condiciones. Ya está, reconocimiento de antígeno, coestimulador, pero falta las citocinas. Las citocinas lo puede otorgar el linfocito TCD4, cuando también interactúa con la célula dendrítica, le secreta, y de esta manera que le da las tres condiciones para que se puedan diferenciar en linfocitos TCD8 efectores y linfocitos TCD8 de memoria. Esto podría explicar por qué cuando hay una infección del virus de la inmunodeficiencia humana, que va a infectar principalmente a los TCD4, causa una gran inmunosupresión en el paciente. ¿Por qué los linfocitos TCD8 no actúan y eliminan a todas las células infectadas? Si tienen la capacidad. Pues el problema viene aquí, ¿no? Que no cumplen con todas las condiciones. No hay una gran señalización para que puedan proliferarse, porque están atacando a esta célula, al linfocito TCD4, que es muy importante para la activación de estos linfocitos TCD8 que van a actuar contra las células que han sido infectadas por los virus. Entonces, están viendo cómo es la activación de linfocitos TCD4 y CD8. Una vez que hemos visto que ya se ha formado el arsenal, ¿no?, en el ganglio linfático, para que puedan entender aquí, el arsenal a este nivel del ganglio linfático, ya se ha formado los linfocitos TCD4 y CD8 efectores. Ahora vamos a ver sus funciones, ¿ya? Cuando van a migrar ahora al foco de infección, ¿cuáles son sus funciones efectoras? Empezamos con las funciones efectoras de los linfocitos TCD4. Las funciones efectoras de los linfocitos TCD4 van a ir de acuerdo a las subpoblaciones que se van a presentar. Tanto TH1, TH2, TH17, una pequeña porción de los linfocitos T-helper reguladores y los T-helper foliculares. Por ejemplo, cuando hay la invasión de alguna bacteria extracelular o algún honguito, generalmente se van a